Hola, bienvenidos a una nueva clase de Aprendo Libre. Esta clase se llama La inspiración del escritor. ¡Uy, qué entretenido! En esta ocasión, tú vas a ser un escritor o una escritora. Los objetivos de la clase son principalmente tres. Uno es comprender un texto oral. Va a ser un poema que yo te voy a leer y tú lo vas a tener que entender porque tú no vas a tener el texto, vas a tener que abrir tus oídos para poder comprenderlo. Dos es escribir con letra clara para desarrollar la creatividad. Y aquí vemos que hay algunas cosas muy importantes. Primero, nuestro primer objetivo era desarrollar la comprensión. No solamente tenemos que desarrollar la comprensión lectora, sino que también la comprensión de la comprensión oral, es decir, la comprensión de lo que las personas nos están contando, o también de las películas o de las exposiciones. Es importante que tenemos que saber concentrarnos para poder aprender y atender lo que nos están diciendo de forma oral. Luego, escribir con letra clara. ¿Por qué crees que es importante escribir con letra clara? ¿Por qué? A ver. Claro, porque si escribes de cualquier forma, ¿quién te va a entender? Uno escribe para uno mismo, pero también para que el resto no se entienda. Además, vas a escribir para desarrollar tu creatividad. Es fundamental desarrollar la creatividad. Esto nos va a ayudar, nos va a dar herramientas para toda la vida. Además es entretenido, es como un juego y es realmente tú vas a ser un escritor, un escritor como los escritores de los cuentos que has leído, ¿ya? Y también interpretar el lenguaje figurado de un poema. En los poemas muchas veces los autores se refieren a algunas realidades, pero usando otras palabras. Entonces, en vez de quieren decir que esa persona es muy buena, pero no van a decir que esa persona es muy buena, van a decir esa persona es un sol. Un sol, un sol. ¿Cómo una persona va a ser un sol con rayos? ¿Nos va a quemar? No, claro. Es que con la palabra sol estamos queriendo decir que esa persona es buena. Ese es el lenguaje figurado. El poema que vamos a leer se llama, o sea, que yo te voy a leer a ti, se llama La pobre viejecita. Y es de Rafael Pombo. José Rafael de Pombo y Rebolledo nació en Bogotá en 1833, hace casi 200 años. Y murió en 1912, también en Bogotá. Bogotá queda en Colombia. Él fue muy prolífico porque fue escritor, poeta, fabulista, es decir, escritor de fábulas, traductor, traducía textos de un idioma al otro, un gran intelectual y un diplomático de Colombia. Ha escrito muchas obras de la literatura, pero es sobre todo recordado por la literatura infantil. Ahora te invito a concentrarte en el título. La pobre viejecita. ¿A quién llamarías tú una pobre viejecita? ¿Dónde crees que viviría? ¿Dónde te imaginas que viviría una persona a quien le llaman la pobre viejecita? ¿Dónde crees o qué crees que comería una persona a quien la llaman de esta manera? ¿Con quiénes viviría una persona a quien le llaman así? ¿Cómo se vestiría una pobre viejecita? Bueno, pobre
según el diccionario, es una persona que no tiene lo necesario para vivir, es decir, que le falta el dinero suficiente para comprar alimento, para pagar la luz, para vivir en una casa que efectivamente lo proteja, o sea, que la proteja. Pero a veces nosotros usamos la palabra pobre no para referirnos a personas que tienen escasez, que no tienen los recursos necesarios para vivir, sino también para compadecernos de alguien. Si alguien está enfermo, puede tener mucho dinero, pero quizás nosotros vamos a decir, pobre Juan, está enfermo. ¿Ya? ¿Tú en qué ocasiones utilizas esa expresión? Pobre mamá o pobre Juan, pobre abuela. A ver, cuéntame. Ah, ya. ¿Cuándo más? Ah, perfecto. Bueno, antes de leerte el poema, vamos a revisar el vocabulario del poema, ¿ya? Porque hay unas palabras un poquito más difíciles que quiero que conozcas. Para eso te voy a presentar algunos fragmentos del poema y vamos a ver algunas palabras que están en estos fragmentos y te voy a dar el significado. ¿Por qué es importante aumentar el vocabulario? Porque eso, al tú ir aumentando palabras de vocabulario, vas a poder después expresarte mejor. Y también cuando leas textos vas a entenderlo mejor porque vas a entender más palabras de las que aparecen en el texto. Es súper importante que vayas aumentando tu vocabulario. Por eso, cuando leas un cuento y identifiques algunas palabras nuevas, pregunta qué significan, búscalas en un diccionario, pregúntale a tu mamá, a tu papá, a un hermano, ¿ya? O también cuando escuchen una conversación puedes decir, ¿y eso qué significa? Así aumenta tu curiosidad por el vocabulario. Bueno, el primer fragmento dice, y esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivir. Rancho es una choza de campo. Este lugar suele ser habitado por personas que viven en condición de pobreza. Eso dice en el diccionario. Ahí vemos que hay un ranchito, una casita pequeña de campo que tiene un techito de paja. Luego, otro fragmento. Nadie la cuidaba sino Andrés y Juan y Gil, 8 criadas y 2 pajes de librea y corbatín. Paje es un criado joven que antiguamente estaban al servicio de reyes o de nobles, que son personas de un alto nivel económico y social. Ahí vemos una figura de un paje en la diapositiva. Y corbatín son esas corbatas chiquititas que se ajustan atrás, al cuello. ¿Has visto a alguien que use corbatín? Bueno. Otro fragmento es con banquitos y cojines y resorte al espaldar. El espaldar es el respaldo de un asiento. Y cuando tiene resortes es más cómodo porque es más blandito, ¿ya? O si no es más duro. Otro fragmento. Con colchón de blanda pluma, mucha seda y mucho holán. La seda es un hilo formado por hebras muy finas que proviene de los gusanos que producen la seda y que se usa para coser y tejer. ¿Ya? El material, el género de seda es un material muy fino, muy valorado y por lo tanto es caro. ¿Ya? El holán es un género también muy fino, pero de otro tipo. La seda suele ser brillante, el holán no. Que se usa para hacer camisas, sábanas y otras cosas. Algunas polleras centroamericanas se hacen con holán, esas polleras bien grandes que se usan en los bailes tradicionales.
Otro fragmento. Otra vieja de Antiparras, Papalina y Peluquín. Antiparras son gafas que sirven para proteger los ojos. Peluquín es una peluca pequeña que cubre parte de la cabeza. Y Papalina es una gorra que antiguamente se usaba que tenía 2 puntas para cubrir las orejas como la que ves en la imagen. Otro fragmento. Y a no ser por sus zapatos, chanclas, botas y escarpín, descalcita por el suelo anduviera la infeliz. Chancla es un calzado de verano que se ajusta al pie por una o más tiras que salen de entre los dedos. Seguro las conoces, son las típicas chancletas con las que vamos a la playa, ¿ya? Escarpín son zapatos simples, sin cierres ni adornos. No tienen botones, cordones, nada, ¿ya? Como lo que aparece en la imagen, aunque el que aparece en la imagen justamente tiene adorno. Pero eso, ves que es como cerradito, que no tiene ni un cierre, ni cordones, ni nada por el estilo. Descalza, una persona que anda descalza es que anda sin zapatos. Otro fragmento. Que onzas, joyas, tierras, casas, 8 gatos y un turpial. Una onza es una unidad de medida, de masa. Por ejemplo, algo parecido es el kilo. Uno puede comprar 1 kilo de pan o 1 gramo. Bueno, las onzas también uno usa la palabra onza para referirse a un tipo de moneda. Pero en este caso nos vamos a referir a esta unidad de medida que suele utilizarse para medir materiales preciosos como el oro. Y un turpial es un pájaro tropical de canto variado y melodioso. Es el ave nacional de Venezuela. Y es así, amarillo con negro. Es muy bonito. Bueno, voy a comenzar la lectura del poema, así que prepárate. Respira, inspira, expira. Sitúate en un lugar lejos de ruidos, lejos de distracciones, porque tienes que abrir tus oídos y estar atento o atenta para escuchar esta preciosa y divertida obra literaria. La pobre viejecita de Rafael Pombo. Érase una viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café. La pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Y esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivir, fuera de una casa grande, con su huerta y su jardín. Nadie la cuidaba, sino Andrés y Juan y Gil, 8 criadas y 2 pajes de librea y corbatín. Nunca tuvo en qué sentarse, sino sillas y sofás con banquitos y cojines y resorte al espaldar, ni otra cama que una grande, más dorada que un altar, con colchón de blanda pluma, mucha seda y mucho lán. Y esta pobre viejecita, cada año hasta su fin, tuvo 1 año más de vieja y 1 menos que vivir. Al mirarse en el espejo, la espantaba siempre allí otra vieja de Antiparras, Papalina y Peluquín. Y esta pobre viejecita no tenía que vestir, sino trajes de 1000 cortes y de telas 1000 y 1000. Y a no ser por sus zapatos, chanclas, bota y escarpín, descalcita por el suelo anduviera la infeliz. Apetito nunca tuvo acabando de comer, ni gozó salud completa cuando no se hallaba bien. Se murió de mal de arrugas, ya encorvada como un tres, y jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed.
y esta pobre viejecita, al morir, no dejó más que onzas, joyas, tierras, casas, 8 gatos y un turpial. Duerma en paz y Dios permita que logremos disfrutar las pobrezas de esta pobre y morir del mismo mal. ¿Qué te pareció el poema? ¿Te gustó? ¿Cuál fue la parte que más te gustó? A ver. ¿Y a ti? ¿Cuál fue la parte que más te gustó? ¿Y a ti no te gustó? A ver, dime, ¿por qué no te gustó? Ok. Bueno, y a ver, ¿cómo era esta viejecita? Cuéntame. Ay, ¿cómo más? ¿Cómo era el lugar donde vivía? Bueno, ahora sabes qué, yo te conté el poema, pero ni me di cuenta de qué se trataba. ¿Me puedes decir de qué se trataba el poema? Ah, a ver, cuéntame más. Ya, a ver, cuéntame más. Ahora sí me está quedando claro de qué se trataba. Cuéntame un poco más. Ya. ¿Y cómo era el lugar donde vivía la viejecita? ¿Te acuerdas? A ver. Ah, si no te acuerdas, te puedo leer ese fragmento que dice, y esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivir, fuera de una casa grande con su huerta y su jardín. Nadie la cuidaba sino Andrés y Juan y Gil, 8 criadas y 2 pajes de librea y corbatín. Entonces, ¿puedes contestarme ahora cómo era el lugar donde vivía? A ver, si es que no alcanzas a responder, tú, si estás viendo el video por YouTube, puedes detener el video para responder con calma. Y si lo estás viendo por televisión, puedes conectarte al video de YouTube para poder revisar las actividades que ya pasaron. Ya. Ahora dime, ¿cómo eran los muebles donde se sentaba y dormía la viejecita? ¿Lo recuerdas? A ver, primero, ¿cómo eran los muebles donde se sentaba? A ver, cuéntame. Ah, ¿y dónde dormía? Si no te acuerdas, puedo releerte esa estrofa que dice, nunca tuvo en qué sentarse sino sillas y sofás, con banquitos y cojines y resorte al espaldar, ni otra cama que una grande más dorada que un altar, con colchón de blanda pluma, mucha seda y mucho holán. A ver, ¿me puedes decir ahora dónde se sentaba? ¿Cómo eran los asientos donde se sentaba? Claro. ¿Y perdón, la cama donde dormía? ¿Qué características tenía? Ya. Yo al final de este video voy a revisar las actividades, pero al final de todo. Ahora respóndeme, ¿con qué se vestía y con qué se calzaba la viejecita? Primero, ¿con qué se vestía? ¿Te acuerdas? Y ahora dime, ¿con qué se calzaba? ¿Qué tipo de zapatos se ponía? ¿Te acuerdas? A ver, cuéntame. Si no te acuerdas, voy
a releer este fragmento donde aparece la respuesta. Dice: y esta pobre viejecita no tenía que vestir, sino trajes de 1000 cortes de telas y de telas 1000 y 1000. Y a no ser por sus zapatos, chanclas, botas y escarpín, descalcita por el suelo anduviera la infeliz. ¿Me puedes responder ahora sí con qué se vestía? ¡Claro! ¿Y con qué se calzaba? Claro que sí. Continuamos. El texto sostiene que la viejecita murió de mal de arrugas. ¿Qué crees que significa esto? No me digas no sé. Imagina, ¿qué puede significar que se haya muerto de mal de arrugas? ¿Eso crees tú? Y a ver, tú, ¿qué crees? Ya vamos a revisar más adelante. En el texto se afirma que luego de que muriera la viejecita, jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed. ¿Crees que la viejecita tenía motivos para quejarse? Fundamenta. Te recuerdo que para recordar los pasos que debes cumplir para fundamentar tu opinión, a partir del texto, visita la clase Leo y Opino en el siguiente enlace, el que aparece ahí. ¿Ya? Bueno, entonces repito la pregunta. Bueno, brevemente un repaso es que tú tienes que leer esta pregunta, ver cuál es tu opinión y fundamentar tu opinión a partir de información del texto y a partir también de tus conocimientos previos. Entonces tú tienes que decir, yo creo que, no sé, en este caso, la viejecita sí tenía motivos para quejarse o la viejecita no tenía motivos para quejarse, y sostienes tus argumentos en base al poema, al texto y en base a tus conocimientos sobre el mundo, que tienes muchos. Ya, entonces ahí tienes que pensar, quejarse, ¿por qué se puede quejar una persona? ¿Tiene razón de quejarse o no tiene razón? ¿En qué condiciones vivía esta viejecita? ¿Ya? Bueno, repito, entonces releo la pregunta para que te quede clara. En el texto se afirma que luego de que muriera la viejecita, jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed. ¿Crees que la viejecita tenía motivos para quejarse? Fundamenta. Bueno, entonces, ¿crees que la viejecita tenía motivos para quejarse? ¿Sí? A ver, cuéntame, ¿por qué? ¿Por qué crees que tenía motivos para quejarse? ¿Tu opinión está fundamentada en el texto y en tus conocimientos sobre el mundo? ¿Sí? Bien. Si es que no lo está, entonces tienes que hacer que tu opinión tenga mayor sustento. Bueno, o puedes decir, ¿crees que la viejecita tenía motivos para quejarse? No, ¿tú crees que no? Bueno, fundamenta también. ¿Por qué? ¿Por qué crees que no? Perfecto, tu opinión está fundamentada en el texto y en tus conocimientos de mundos. ¿Sí? Muy bien. ¿No? Tienes que revisarla de nuevo. ¿Ya? Si necesitas más tiempo para realizar las actividades, detén el video. ¿Ya? Es muy importante que puedas darte el tiempo suficiente, que no estés apurado por el tiempo del video. Si estás viendo el video por televisión, recuerda que puedes ir al video de YouTube. Ya. ¿Por qué vemos este tipo de actividades en que te invito a dar tu opinión y a fundamentar tu opinión?
Porque, primero, porque es importante que expreses tus opiniones. No, uno dice, ay, es que estoy conversando con gente grande, nada que ver que yo dé mi opinión. No, está bien que vayas formando tu opinión sobre la vida, ¿ya? Y tu opinión es muy válida. Eso sí, siempre que tienes que aprender a fundamentarla en hechos, porque a veces la gente se llena de opiniones sin conocer la información y eso hace que su opinión no tenga ninguna validez, ¿ya? No, tu opinión, cuando tú opines, tiene que estar apoyada en hechos y en argumentos, en razonamientos, ¿ya? Bueno, ¿por qué el hablante llama a la protagonista del poema la pobre viejecita? Aquí hay varias respuestas posibles, no es una sola. ¿Qué crees tú? ¿Por qué crees que el hablante llama a la protagonista del poema la pobre viejecita? Sí, a ver, más fuerte, que no te escucho. A ver, ¿y tú? ¿Por qué crees que la llama así? A ver, me interesa tu opinión o tu visión. Bueno, ¿has respondido? ¿No has respondido? ¿Qué esperas? Si no has respondido, detén el video para que puedas responder con calma. Si ya respondiste, puedes continuar adelante. Pero es muy importante esta pregunta, que la sepas responder. ¿Ya? Acuérdate que hay muchas respuestas posibles, así que no temas equivocarte. Bueno, ¿con qué propósito crees tú que fue escrito este poema? ¿Por qué crees que Rafael Pombo escribió este poema? ¿Ya? Esa es una posibilidad. ¿Y tú, por qué crees que escribió este poema? Ya. Bueno, a continuación, te invito a escribirle una carta a la viejecita, dándole un consejo sobre la vida, sobre su manera de vivir, su manera de pensar, o varios consejos, ¿ya? Es importante que uses letra clara, porque le vas a escribir a una viejecita que no ve muy bien, igual que yo. Entonces, tienes que escribir con letra muy clara, muy ordenada, para que ella pueda comprender bien. Y después tú puedes mostrarle esta carta a la persona que quieras, con quienes vives en tu casa, o a tus profesores, tus profesoras, tus compañeros. Para esta actividad tienes que darte el tiempo que necesites. Por eso te invito a detener el video de YouTube para darte por lo menos unos 15-20 minutos para realizar la actividad. ¿Ya? Bueno, detén el video entonces. Sí, acuérdate que si lo ves por televisión, puedes verlo por YouTube. Y ahora yo voy a dar las respuestas de las preguntas que formulé anteriormente. ¿Ya? Pero tú no dejes de hacer esta actividad. ¿No? Bueno, ¿de qué se trata el poema? De una viejecita que vivía en abundancia, comía en abundancia, bebía en abundancia, tenía muchos vestidos, o sea, tenía criados, tenía pajes y que cuando muere deja muchas riquezas, deja en herencia a los demás muchas riquezas, muchos bienes, animales, un terreno, deja también onzas y, y a lo largo del poema a la viejecita se la llama la pobre viejecita. Y parece que esta pobre viejecita tiene muy pocas cosas. Es como que el poema pareciera que dice que la viejecita vive con poca comida, pero después nos damos cuenta que come un montón. Luego, pareciera que tiene muy poca ropa, pero después sabemos que tiene un closet enorme de ropa.
Después el poema nos hace pensar que tiene muy pocos zapatos y nos damos cuenta que tiene muchos zapatos. Y así, este poema hay una sucesión de contrastes, porque al poema, a la viejecita se le dice pobre viejecita cuando vive en abundancia. ¿Cómo era el lugar donde vivía la viejecita? Tenía una casa grande, con una huerta, con un jardín. Tenía muchos criados, una gran cama, pero eso es parte de otra pregunta. ¿Cómo eran los muebles donde se sentaba y dormía la viejecita? Tenía sillas, sofás, banquitos, cojines y tenía en los espaldares, en los respaldos tenía respaldos con resortes. ¿Dónde dormía? Dormía en una cama grande que era muy dorada, con un colchón blando de pluma, y la cama tenía mucha seda y mucho holán. ¿Con qué vestía y con qué calzaba? Vestía con trajes de 1000 cortes de telas 1000 y 1000. ¿Y con qué calzaba? Tenía zapatos, chanclas, botas y escarpines. El texto sostiene que la viejecita murió de mal de arrugas. ¿Qué creéis que significa eso? Una posible respuesta es que murió de tan arrugada que era, y otra posible respuesta es que murió de vieja. Por eso, que estaba muy arrugada. ¿Ya? Luego, en el texto se afirma que luego de que muriera la viejecita jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed. ¿Creéis que la viejecita tenía motivos para quejarse? Fundamenta. Una respuesta es no, no tenía motivos para quejarse, porque vivía con criados que la atendían, tenía un montón de comida, tenía un montón de vestidos, de zapatos, tenía una casa grande, tenía muchos bienes. Entonces, alguien que vive en esa abundancia no puede andarse quejando por la vida cuando hay muchísimas personas que le faltan lo mínimo para vivir. Esa es una posible respuesta. Otra posible respuesta es que digas que sí puede tener motivos para quejarse, porque a pesar de que vive en abundancia, puede que tenga otras cosas que la hacen sentirse mal, como vivir en soledad. Quizás esta viejecita tenía muchos bienes, pero sus hijos no la iban a visitar y eso es motivo para estar triste. ¿Ves? Que puedes tener una u otra opinión, pero lo importante es que la hayas fundamentado a partir de elementos del texto y tus conocimientos sobre la vida, sobre el mundo. ¿Por qué el hablante llama a la protagonista del poema la pobre viejecita? Acá hay varias respuestas posibles. Una que es como un juego del hablante lírico. El hablante lírico es la persona imaginaria que nos cuenta acerca de la viejecita. Quizás es como un juego, una ironía. Una ironía es decir algo queriendo decir justamente lo contrario. Nunca le has dicho a alguien, por ejemplo, imagínate que alguien viene muy mal vestida y le dice, bonita tu ropa, pero en el fondo le estás queriendo decir, hoy te vestiste pésimo hoy. Eso es una ironía, porque le digo que su ropa es bonita, pero en el fondo le estoy queriendo decir que se vistió muy mal. Entonces, una posible respuesta es que aquí hay una ironía, que le estamos diciendo pobre viejecita cuando no tiene nada de pobre porque vive en abundancia. Otra posible respuesta es que esta viejecita es, entre comillas, pobre porque le parece, porque a pesar de tener muchos bienes,
todo le parece poco. O sea, no es que viva en pobreza, pero de alguna manera es una pobre mujer, porque no aprecia lo que tiene. Es una viejecita quizás desagradecida, ¿ya? Y sí puede inspirar un poco de compasión y decir, pobre viejecita, una persona que no sabe apreciar todo aquello con que vive, con que está rodeada. ¿Has visto esas personas que teniéndolo todo se quejan todo el día? Hay un día lindo, se quejan porque el día está lindo. Hay un día feo, se quejan porque el día está feo. Siempre nada les parece, nada les parece bien. Entonces, en ese sentido, sí, pobre persona que se queja por todo, ¿ya? Y no se da cuenta de lo que tiene. Esa es otra posible respuesta. ¿Y con qué propósito crees tú que fue escrito este poema? Bueno, siempre la literatura, las obras literarias como poemas, cuentos, fábulas, novelas, tienen una finalidad estética, es decir, de crear belleza a través del lenguaje. En este caso, ves que hay rimas, que hay juegos de palabras, o sea, hay un juego con el lenguaje. Pero otro posible propósito es que aquí hay una crítica a las personas que teniéndolo todo no saben apreciar aquello con lo que viven. ¿Ya? Bueno, si es que aún no has escrito la carta a la viejecita, hazlo. Esta actividad es totalmente libre, creativa y va a ser sin evaluación. Solo que desarrolles tu creatividad, te diviertas, pero es muy importante que lo hagas. Resumen de la clase. ¿Qué hicimos hoy? Respondimos preguntas sobre información explícita e implícita. Hay algunas de información explícita, por ejemplo, ¿cómo era el lugar donde vivía la viejecita? Esa respuesta la podíamos encontrar en el poema y decir, aquí está la respuesta. O sea, la respuesta aparecía explícitamente. Implícita. Por ejemplo, preguntarnos por qué significa que la viejecita haya muerto de mal de arrugas. Podemos pensar qué significa esto. Y ahí esa respuesta no aparece textual en el poema. Interpretamos el lenguaje figurado de algunos versos porque tuvimos que preguntarnos por qué a la viejecita se le decía pobre viejecita sin ser pobre. ¿Ya? Ahí se está usando lenguaje figurado. Formulaste tu opinión sobre algún aspecto de la lectura. ¿Cuál es lo que importa? Saber expresar las opiniones y fundamentarlas. Y también identificaste el propósito del texto. Acuérdate que las respuestas que di al final son para que tú corrobores tus respuestas. Por eso, si quieres volver a escucharlas, puedes ir hacia atrás en el video y escucharlas con calma para comparar tus respuestas. Con esto me despido, nos vemos, que estés muy bien y nos vemos en la siguiente clase. Que tengas una excelente semana.